Esteban Bernal, muchas gracias, lo primero, por recibirnos en tu taller, y queremos que te presentes, queremos que cuentes quién es Esteban Bernal y por qué la gente que ve este programa entiende que eres uno de los grandes pintores de esta región. Bueno, pues soy alguien que tuvo la oportunidad de tener un profesor, un maestro de escuela, que era alguien fenomenal, el llorado Asensio Sáez García. Académico, escritor, pintor, ilustrador, escenógrafo, un hombre extraordinario que de alguna manera me contagió. Y también de un abuelo materno, Antonio Aguirre Valero, que aunque falleció siendo yo, bueno, a los 11 años, pero también dejó marcada lo que era su amor por el arte, por las antigüedades, por la sensibilidad hacia el arte. Un maestro que influye en ti, no solo desde el punto de vista didáctico como profesor o docente, sino que heredas esa parte multidisciplinar, ¿no? Esa parte polifacética, porque no solamente eres pintor, Esteban Bernal es muchas cosas más. Sí, posiblemente él sea el culpable de que me interese la escenografía, la ilustración, la escultura, el teatro, el grabado, porque todas esas cosas las hacíamos con él en clase, con unos recursos limitadísimos hace años, pero lleno de creatividad, de entusiasmo y, bueno, la imaginación al poder totalmente. Siendo niño, pero un poco más mayor, siendo joven, marchas a Valencia a estudiar la carrera de Bellas Artes, ¿es así? Así es. Yo hasta poco antes de irme a Valencia no sabía si estudiar arquitectura o Bellas Artes. Estuve indeciso, muy indeciso, hasta escasamente 4 meses antes de estar rellenar la matrícula en Valencia. Y finalmente me decidí por la Universidad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y allí estudié Bellas Artes. ¿Pero tú crees que esa afición previa, que no has dejado nunca, ¿no?, sobre la arquitectura o sobre las 3 dimensiones, ha influido en tu obra y en tu forma de trabajar el resto de tu vida? Mucho, mucho. Quizás ahora que estoy con una serie sobre arquitecturas, estoy como saldando una deuda con esa parte, esa querencia que he tenido siempre por la tercera dimensión, por la arquitectura. Y bueno, en muchas ocasiones la pintura adquiere la tercera dimensión de la escultura, casi sin darme cuenta. Empezó siendo al principio con pintura muy matérica, pero luego, una vez que abandoné incluso el material de carga, el aporte, ¿no?, que aportaba mucha textura al cuadro, a la obra, pues seguí haciendo escultura paralelamente, de pequeño formato, de mediano, incluso de gran formato. Ese chaval que se marcha a Valencia, estudia Bellas Artes, vuelve a la Unión y se dedica a la docencia.
En un principio no tenía proyectado dedicarme a la docencia, no me había considerado yo con una clara vocación docente, pero sí, poco a poco fue decantándose así la historia y bueno, comencé dando clases en el Instituto de Petrol que había en Refinería de Escombreras. Estuve 4 años y después saqué las oposiciones de dibujo y desde que las saqué hasta hoy estoy dando clases aquí en el Instituto María Ferrer Salcedo de La Unión, en el aula de dibujo que tiene el nombre de Asensio Sáez García. Mis alumnos cuando entran el primer día les cuento por qué ese aula lleva ese nombre y la importancia que tuvo para mí. Hablabas de La Unión, que es el pueblo en el que estamos, el pueblo en el que naciste y en el que vives y en el que has estado toda tu carrera profesional a nivel docente y a nivel artístico. No se puede concebir al artista Esteban Bernal sin comprender qué es La Unión. Sí, las raíces son muy importantes. De hecho, todos estamos más influidos por nuestras raíces, creo que de lo que somos conscientes, ¿no? Yo creo que no son las personas que te rodean y te acompañan durante la niñez, sino el entorno en el que vives es muy importante. Y en mi caso, la Sierra Minera de La Unión lo ha sido. Todo lo que son sus colores, los ocres, los óxidos, las oxidaciones, todo lo que son, bueno, la tierra horadada, arañada por el laboreo de tantos siglos. Mi retina ha sido educada, sin darme cuenta, en este entorno en el que he cargado y cargo muchas veces las baterías estéticamente. Es decir, me motiva tanto una buena exposición, un buen museo, como un paseo por la Sierra Minera, y es una paleta viva de un pintor, es una maravilla. La Unión es inseparable del flamenco y de la minería y de toda la historia que une y que vincula a esos dos elementos. ¿Qué hay de ese flamenco en la vida de Esteban Bernal? ¿Qué hay de esa tradición del flamenco en La Unión en tu vida? Pues el culpable fue mi padre, Esteban Bernal Velasco, que fue el alcalde fundador del Festival Internacional del Cante de las Minas, que nació el mismo año en el que yo nací. Y bueno, yo siempre he crecido escuchando flamenco, con la afición de flamenco, y vinculado al flamenco, también al Festival del Cante de las Minas, de manera que pinto muchas veces también con flamenco de fondo. Y bueno, las raíces de La Unión son flamencas y mineras, así se reza el eslogan que la define turísticamente. Esteban, eres un artista que trabaja mucho por proyectos, por series, por proyectos a largo plazo en los que se embarca, ¿no? En los que te embarcas de una forma muy, muy, muy intensa, y uno de ellos ha sido lo relacionado con la escenografía del Cante de las Minas. Háblanos de ese trabajo. Yo cuando estudiaba en Valencia, al regresar cada verano, había un grupo de pintores capitaneados por Asensio Sáez, Paco Hernández Cop, Paco Conesa, Fulgencio Cegarra, y me invitaban a participar en esas escenografías que hacíamos de manera colectiva, y aquello era un paraíso, era algo extraordinario. Yo veía a estas personas como monstruos llenos de creatividad, y bueno, una vez que aquello se disolvió, he tenido la oportunidad de llevar adelante las escenografías desde el 2003, y bueno, pues vinculado también al festival, no solo con las escenografías, sino también con la elaboración de los trofeos que se entregan, y algún cartel, y bueno, pues el pórtico de la Avenida del Flamenco, y bueno, lo relacionado estéticamente con el flamenco. Minero, no cante más. Y los visitantes de La Unión, los que venimos a La Unión, nos encontramos con que el centro, todo lo que rodea el mercado, es como un museo de Esteban Bernal al aire libre. Nos encontramos con esculturas en la plaza y nos encontramos también con otro de tus grandes proyectos, que es el Vía Crucis. ¿En qué ha consistido ese proyecto que has puesto en marcha este año? Bueno, pues fue un encargo de la cofradía
del Cristo de los Mineros y del Ayuntamiento, y me pareció una cosa muy interesante. Une la mina Grupa Vicenta por el antiguo camino del 33 que une la sierra minera con el corazón del municipio, que es la iglesia del Rosario, con un Vía Crucis escultórico. Y bueno, tiene claros matices mineros, ¿no? Y son 14 estaciones que recorren, las 3 últimas tienen un recorrido urbano, pero todas las anteriores están al aire libre, en la sierra, con unos monolitos de 1 metro. Ese Vía Crucis que será visto por todos los vecinos de la Unión, que pasen por donde pasen del centro, se encontrarán con esos monolitos y con esos relieves. Pero fuera de aquí, todos los habitantes de la región de Murcia, seguro que nos hemos encontrado con una de tus grandes esculturas, al aire libre. ¿Cuáles? Háblanos de ella. Está en el punto kilométrico cero de las autovías de la región de Murcia, donde parte la de Andalucía, la de Madrid y la de Alicante, hacia Valencia, en un nudo, en el enlace de Espinardo, y eres un homenaje a lo que es la ingeniería. Son los esfuerzos que hace la ingeniería por tratar de unir 2 puntos extremos en el menor tiempo posible, con la menor distancia posible, y con los materiales de la ingeniería, ¿no? Que son el hormigón y el acero corten. Cuando haces esos trabajos, cuando estás en el proceso creativo y después cuando finalmente llega a su destino, ¿te sientes más escultor? ¿Te sientes más pintor? Pues la verdad es que no lo sé. Yo sí sé que cuando me meto en un proyecto estoy metido en él y funciono como si ese fuese mi ámbito de vida, con mucha comodidad, y luego puedo cambiar de registro y seguir haciendo pintura o escenografía o serigrafía o ilustración, y no tengo que cambiar de modo, sino que funciono de una manera, pienso que es consciente. Comentabas que trabajabas con series, con proyectos de diferentes piezas. ¿Eres muy metódico a la hora de trabajar, muy ordenado, o puedes estar trabajando en diferentes obras a la vez? No, cuando focalizo, ya me gustaría a mí estar llevando varias cosas a la vez, pero cuando focalizo, cuando estoy en algo, estoy en ello. Y no me encuentro, es decir, como si no tuviese otra ventana. Luego puedo cambiar con facilidad, pero una vez que haya concluido esa tarea, no puedo mariposear, no puedo. Ya me gustaría a veces. Cuando has hecho un vistazo al catálogo que recorre una gran parte de toda tu trayectoria artística, se encuentran referencias muy claras de algunos de los pintores clásicos. Y se puede encontrar a Tapies. Dime tú si es así, porque yo creo que hay ahí un material y un fondo muy de Tapies, y también incluso de Matisse en esas figuras. ¿Cuáles han sido tus referentes, aparte de estos que se ven de una forma mucho más obvia? Desde siempre me llamó mucho la atención el carácter, la impronta de Rembrandt, Goya, y luego la sutileza, la delicadeza, las atmósferas de Velázquez es algo extraordinario. Y luego, matéricamente hablando, Tapies fue un pintor que influyó también en mí mucho durante muchos años. Y luego, más recientemente, y pintores ya más cercanos, como murcianos, como Gaya o Pedro Cano. ¿Deja que te acompañe alguien en ese trabajo o prefieres trabajar en la soledad? Normalmente trabajo solo. Cuando a veces... ¿Con flamenco? Con acompañamiento flamenco, con el compás de flamenco, sí, o música clásica, música folk. El silencio como tal, cuando me saturo de música, lo dejo, pero pintar en esa soledad yo lo necesito. Hay veces que he pintado en plazas públicamente, colaborando con otros colegas, pero no es mi ambiente. Me encuentro un poco forzado. Necesito mi ritmo y sobre todo la serenidad que de alguna manera creo que también se transmite en mi obra. Uno transmite lo que vive. Mi relación con la pintura nunca he pretendido ni he querido que sea angustiosa, que sea
tremenda, no, es más bien serena, es de buscar un espacio de reflexión, de diálogo, algo de lo que esta sociedad creo que está muy carente. Y esa reflexión, Esteban, que dices que es necesaria en el mundo del arte, bueno, el mundo del artista, ¿crees que es compatible con esos encargos que requieren una fecha de entrega, unos plazos determinados y todo el estrés que conlleva montar escenografías como la del Festival del Cante de las Minas? Todo eso, lógicamente, hay que programarlo, hay que racionalizar el tiempo y racionar lo que son los proyectos para que no sea, al final termines tú sucumbiendo porque es una invasión de un esfuerzo y un estrés que vitalmente no es ni es agradable ni es sano. Pues Esteban, ¿me enseñas esos cuadros que tienes ahí de gran formato que estoy viendo y que esconden motivos relacionados con toda esta sierra minera y con todo ese universo en el que te has creado como persona y como artista? Perfecto. Bueno, Esteban, pues hemos venido a este rincón del taller y ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues aquí hay un trocito de la Sierra Minera de la Unión. Esto es un cuadro en el que se respira la sierra, los óxidos que hablábamos, los ocres, esos rojos, las texturas, todo lo que es la decadencia de lo que son los castilletes, que desgraciadamente están tocados de muerte. Porque bueno, los que son de hierro parece que son más sólidos, la estructura, ¿no? Pero tampoco es eterno el hierro. Entre el expolio y las oxidaciones y el deterioro natural, pues están cayendo, desapareciendo. No le auguro un futuro muy lejano. Lo que sí mucha gente de la región debe conocer, si no lo conoce ya, es la visita que se puede hacer a las minas y toda la recreación y el conocimiento de todo lo que fue la historia y el valor de la minería para toda esta zona, no solo para las minas, sino para toda la comarca. Y en este cuadro que vemos un montón de texturas y un montón de colores muy mezclados, muy diluidos, ¿hay diferentes materiales o solo hay pigmento? En este prácticamente casi todo es pigmento. Hay muy poco material de carga, solamente en algunos sitios. Y la pintura está lavada en determinadas zonas y arrastrada por el agua, que en muchas ocasiones el agua teñida tiñe, pinta, pero en otras lava, y ese juego, jugando con las diferentes zonas de humedad del fondo, pues participa lo que es el sustrato del soporte de una manera que a mí me complace mucho, me parece muy interesante. Es decir, que hay una relación conceptual muy fuerte entre el sujeto, ese paisaje, con la forma en la que has trabajado esa obra, una relación directa, ¿no? Sí, porque igual que envejece, y por la propia naturaleza, ¿no? El paso del tiempo, la oxidación, del deterioro, de alguna forma, también la pintura sufre ese barrido, ese lavado, ese, podríamos decir, también deterioro. También a veces se araña, ¿no? Se grafía lo que es la superficie y, bueno, sí hay una analogía, efectivamente. Y encontramos junto a esto esta otra obra aquí al lado que imagino que es una recreación, una réplica de la original, que es el Via Crucis, minero situado en el pueblo de la Unión. Cuéntanos. Estos son los prototipos. Estas obras las hice aquí en el taller, están hechas en barro, y del barro se obtiene un molde en silicona, y de ese molde en silicona se obtiene luego el primer prototipo, es este de escayola, que sí me lo quedé yo, pero luego se fundieron en piedra artificial. Y son a escala 1:1, escala real, son los prototipos. Esteban, yo quiero verte delante de ese soporte, delante de ese lienzo o de ese papel y ver cómo manejas los pinceles, cómo manejas los colores y que nos enseñes cómo trabajas.
Pues nada, manos a la obra, nunca mejor dicho. Esteban, si alguien que no entendiera nada se pusiera aquí delante de esta obra contigo, ¿qué le explicarías qué es? Bueno, pues en cuanto a la técnica, es técnica acrílica, pintura que se disuelve con agua sobre papel. El papel yo juego con diferentes niveles de humedad y bueno, es una arquitectura. Y la técnica del acrílico, en este caso, te da una ventaja sobre el óleo en el secado mucho más rápido. Y poder trabajar claro, más sobre la obra. Es mucho más inmediato y bueno, a mí esa celeridad me viene bien porque tiene que respirar el papel, tiene que recuperarse, tienes que volver a aportar y el agua, incluso si la acompañas, ¿no?, con un poco de calor o el sol, el comportamiento es mucho más rápido. Hay que tener cuidado para que el papel tampoco quiebre, no, pero es un elemento que parece que está vivo, sigue vivo y hay que respetar, tiene su fisonomía y sus tensiones internas, igual que cuando se abomba o se tensa un bastidor y la tela, ¿no?, incluso la madera. Si tú estuvieses aquí solo trabajando una tarde sobre esta obra y pudieses abstraerte de que no estamos aquí alrededor tuyo, ¿hacia dónde te dirigirías ahora? ¿Cuál sería la zona o cuál sería la parte de la obra que crees tú que estás viviendo ahora mismo que trabajas sobre ella? Pues yo casi respetaría esta zona más luminosa y sí avanzaría un poco más en esta zona de aquí, que es lo que voy a hacer ahora, ¿no?, aportándole algunos colores, unas tonalidades aquí más frías y tampoco quiero cansarlo, sobarlo demasiado, pero sí necesita un acabado, ¿eh? Las obras también hay que saber acabarlas y saber acabarlas no significa prolongarlas mucho, porque hay veces que por no acabarlas a tiempo al final se relame todo y queda algo totalmente saturado, ¿no? Entonces el saber concluir algo como cualquier faena hay que saber hacerlo y no siempre uno sabe cómo. Pues Esteban, como si no estuviera. Muy bien. Lo que has usado, el trapo, el pincel, el agua. Sí, porque a veces se le aporta pintura. Hay pintura que luego se le quita, el agua que lava tiñe otras zonas y juego con un azar controlado que me parece que puede ser un recurso plástico también muy interesante. A mí me habían enseñado desde muy pequeño que los chorretones son un defecto que hay que tapar, que hay que esconder, ¿no? Pero pueden ser un recurso también, un recurso plástico, como un arañazo, como una línea, como una mancha, ¿no? Y bueno, dejarlo que también participe en la obra. Bueno, pues te dejamos que termines esta obra porque imagino que querrás, como antes has comentado, preguntarle y ver qué es lo que le falta. Y te agradecemos porque nos haya recibido en tu taller, haber entrado en tu universo, haber entrado en todo ese mundo que tienes creativo, con tu talento, también con tu pedagogía. Se nota que eres profesor, lo has explicado todo perfectamente, creo que hemos entendido muchísimo sobre la pintura y la escultura de Esteban Bernal. Y lo último que nos queda por preguntarte es esta obra que donas para el programa, el valor de ella, ¿dónde quieres que vaya destinado? Pues me gustaría que fuese destinado a Cáritas. Pues a Cáritas irá y Esteban, muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a ti.